Dios les bendiga. El mensaje de la palabra de Dios para hoy se titula Enfrentando la depresión. En este mundo en que vivimos, la depresión es una realidad que afecta a todo tipo de personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que afecta a más de 350 millones de personas en todo el mundo y, por supuesto, eso incluye también a los cristianos. Ya que cualquier persona es vulnerable a la depresión, es importante estar preparados para poder enfrentarla y vencerla en nuestra vida o en la vida incluso de un ser querido. El apóstol Pablo escribió a los Corintios diciendo estas palabras: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El apóstol Pablo dice que tenemos un Dios de consolación. Él es la fuente de nuestro consuelo, el cual no solo nos consuela, sino que también nos capacita por medio de su palabra, por medio de su evangelio, por medio de su espíritu, para poder nosotros también consolar a otros en cualquier tribulación. Por tal motivo, el objetivo de este mensaje no solo es que podamos recibir consolación si es que la necesitamos, sino también que podamos estar preparados por la palabra de Dios para guiar a otras personas en depresión hacia la consolación que Dios nos ofrece a través de su palabra. Con esto en mente, a continuación exploraremos los síntomas, las causas y el remedio de Dios para la depresión. Veamos en primer lugar los síntomas de la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, insomnio, falta de apetito, sensación de cansancio y falta de concentración, entre algunos otros síntomas más. Así que cuando una persona está deprimida, experimenta síntomas que afectan tanto lo físico como lo espiritual, porque hay una interrelación entre el cuerpo y nuestra alma, lo que la Escritura describe como el hombre interior y el hombre exterior. El apóstol Pablo dice a los Corintios, o explica esto de esta manera: por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dentro de los síntomas espirituales podemos citar la falta de gozo, el no experimentar el amor de Dios, pensar que Dios nos ha abandonado, el estar concentrados en nosotros mismos y no en Dios, el sentimiento de culpabilidad sin un fundamento, vergüenza, dudas de nuestra salvación, sentirse sin rumbo y propósito en la vida, entre algunos otros. Un ejemplo que encontramos en la Biblia de estos síntomas es el caso de Job, en el capítulo 7, versículos del 1 al 7. En el versículo 1 dice que la vida del hombre es una lucha y un trabajo forzado. Al momento de decir esto, Job tenía un sentido de vacío en su vida. En los versículos del 3 al 4 vemos que tenía problemas de insomnio, porque dice que nunca amanecía y estaba lleno de inquietudes hasta el alba. Para Job los días corrían rápido y no tenía esperanza. Era una persona cansada de la vida, cuyos ojos no volverían a ver el bien. Veamos las causas de la depresión. En segundo lugar, debemos evaluar las causas que pueden conducir a la depresión, que también pueden ser físicas y o espirituales. Los cristianos reconocemos que tenemos una naturaleza física y espiritual, es decir, cuerpo y alma. No obstante, aunque podemos hablar del cuerpo y el alma por separado, en realidad Dios ha diseñado nuestra naturaleza con tanta unidad que casi siempre lo que pasa al cuerpo afecta al alma, y lo que sucede en el alma puede influenciar también el cuerpo. Así lo testifica la palabra de Dios cuando dice: el corazón apacible es vida de la carne,
mas la envidia es carcoma de los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Así que la depresión siempre tiene un componente espiritual y usualmente tiene un componente físico. No es mi intención ni mi competencia abordar las causas físicas que contribuyen a la depresión. Solo mencionaré que hay diversidad de factores físicos que deben tratarse con los especialistas médicos correspondientes, tales como los efectos colaterales de ciertos medicamentos, enfermedades o trastornos de salud, entre los que podríamos citar los problemas cardíacos, el hipo o hipertiroidismo, la hipoglucemia o el cáncer, enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, derrames cerebrales y tumores, etc. Tenemos también una alimentación desbalanceada, la falta de ejercicio físico, falta de sueño o una falta de descanso por exceso de trabajo. En cualquiera de estos casos es muy importante acudir a un médico especialista para descartar o atender las causas físicas que le estén afectando. Por supuesto, confiando siempre en la obra de Dios que puede hacer a través de estos medios. Dicho lo anterior, quiero que veamos las causas espirituales de la depresión sobre las que Dios tiene mucho que decirnos a través de su palabra y de su espíritu. Veamos los sentimientos de culpa por causa de pecados no confesados. Dentro de las causas espirituales podemos mencionar en primer lugar los sentimientos de culpa causados por los pecados no confesados a Dios. En el Salmo número 32 tenemos el caso de David, donde se describen los efectos de haber callado su pecado luego de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías Eteo, esposo de Betsabé. Él nos dice que cuando cayó, su cuerpo se consumió con un gemir todo el día, en el versículo 3, que sentía la pesada mano de Dios de tal manera que su vitalidad se desvanecía con el calor del verano, versículo 4. Todo esto es un espíritu de pesadez, de desánimo, abatimiento, tristeza y oscuridad que había caído sobre David. La vida se había convertido en una carga para él y permaneció en esa condición hasta que trató bíblicamente con su pecado y lo confesó a Dios y fue restaurado en el versículo del 5 al 6. Es por esto que el libro de Proverbios nos advierte: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En segundo lugar, los cristianos se deprimen cuando responden de manera no bíblica ante diferentes circunstancias que se presentan en sus vidas, como son las tareas y las responsabilidades que los abruman, las circunstancias difíciles, decepciones o pruebas. En Deuteronomio 1, del 22 al 29, tenemos el relato de lo que le sucedió a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Cuando recibieron el reporte de los espías que habían enviado a reconocer la tierra que ellos debían reclamar, se llenaron de temor y de desánimo al oír que había gigantes en esas tierras. Ellos pensaron que Dios les estaba pidiendo una tarea que ellos no podían llevar a cabo y se decayeron, se deprimieron a causa de sus circunstancias y temores. Pero Moisés los anima y les recuerda que Dios es la causa por la cual ellos vencerán las adversidades. No temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. En tercer lugar, los creyentes se deprimen cuando sienten amargura e insatisfacción, como el caso de Asaf en el capítulo 73 de los Salmos. Él tuvo una perspectiva no bíblica de la vida, ya que veía a los impíos prosperar mientras él pensaba que había sido en vano haber vivido piadosamente. Esto lo llevó a sentir envidia de ellos, y él dice en el versículo número 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y fue así que Asaf comenzó a deprimirse. Él dice:
He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero cuando vio la vida desde la perspectiva de su relación con Dios, él entendió el fin de ellos y de los privilegios que gozaba. Pudo salir de su depresión y recuperó el gozo. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Después, con una visión y ánimo renovados, da testimonio de cómo Dios transformó su vida de un estado de amargura y conmiseración a un estado de profunda satisfacción en Dios y sus promesas. Él escribe: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Una última razón es sentirse sin esperanza, sin salida en una circunstancia específica. Esto puede ser una persona que está enferma y visita diferentes médicos y no mejora. O el caso de una persona que no puede cumplir con sus propósitos financieros mes tras mes y la situación le va empeorando cada vez más. O la persona casada cuyo cónyuge le maltrata continuamente. Quizás sea una mujer que anhela ser madre y no ha podido salir embarazada, o la soltera que anhela casarse y no le llega ese compañero. Un ejemplo bíblico de este tipo de causas de depresión lo encontramos en 1 Samuel, donde se narra la historia de Ana, una mujer que no podía concebir hijos y quien además de eso era hostigada por la otra esposa de su marido. Es así que podemos ver claramente un cuadro de depresión muy fuerte en la vida de Ana. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Frente a esa fuerte depresión, donde el consuelo de su esposo que la amaba no era suficiente para ser consolada, Ana decidió acudir a Dios, derramando la tristeza de su corazón en oración delante de Dios y entregándole su petición. Este acto de abandono en las manos de Dios le trajo descanso espiritual a tal grado que después de orar pudo salir de su depresión. La Escritura dice: Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le hayas hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Este es un claro ejemplo de lo que Dios hace cuando ponemos nuestra confianza y esperanza en Dios y no en nuestras circunstancias o posibilidades humanas. En tercer lugar, veamos los remedios divinos para vencer la depresión. Una relación personal con Cristo. Para tratar con nuestra depresión debemos de tener una relación personal con Cristo, quien nos da el poder y el potencial para vencerla. En Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como la rama depende de la vid para la vida, el vigor y la fertilidad, asimismo Jesucristo es la fuente de nuestro vigor, ya que todo lo que somos, todo lo que podemos hacer es por gracia y el poder que Él nos comunica continuamente. Por nuestra unión con Él podemos enfrentar y salir victoriosos de la depresión. No importa qué tan difícil sea la situación, qué tan serios sean nuestros problemas. Las Escrituras nos dicen que si los manejamos a la manera de Dios, Él nos dará la salida. Pero debemos decidir a quién creer,
Si a nuestro corazón, que es engañoso y nos dice que no hay solución para nuestra situación y por lo tanto hundirnos más en la depresión, o creerle a Dios, que es todopoderoso, para quien no hay nada imposible, quien nos da la solución por la gracia y el poder de Jesucristo, quien nos da la victoria. A la luz de esta realidad, debemos entender que también nosotros debemos apropiarnos de los medios que Dios nos ha dado, de su gracia, tanto públicos como privados, para crecer en nuestra fe y relación con Dios, como son la lectura de la Biblia, la oración continua, el ser miembros de una iglesia local y congregarnos para ser pastoreados y edificados, para poner nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo y tener comunión con el pueblo de Dios. Si hacemos esto, recibiremos la motivación necesaria de Dios e incluso de nuestros hermanos para reestructurar nuestro orden de prioridades de acuerdo a los principios bíblicos, para asumir nuestras responsabilidades en el hogar, en el trabajo o aún para ejercitarnos físicamente y seguir las indicaciones de los médicos que nos hayan prescrito si existe alguna condición de salud, entre otras indicaciones. Recordarnos a nosotros mismos la palabra. Debemos cultivar el hábito de recordarle a nuestra alma la palabra de Dios. Es importante entender que todos nosotros tenemos un diálogo interno constante con nosotros mismos. Y en lugar de escucharnos, debemos aprender a hablarnos la verdad de la palabra de Dios, como lo hace el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista lamenta sus circunstancias. Se encontraba oprimido por sus enemigos y lejos del santuario de Dios. Pero a pesar de eso, le habla a su alma, invitándola a no turbarse y motivándola a alabar y a esperar en el Señor, quien es la única fuente de su salvación y su Dios. Él rehusó centrar su mente en sus problemas, en sus sentimientos, en sus opiniones o en las opiniones de otros. Y en su lugar centró su mente en Dios, decidido a esperar en Él como la única fuente de salvación. Asimismo, debemos aprender a hablarle a nuestra alma con el Evangelio, que siempre es necesario para tratar espiritualmente con la depresión. Traer a nuestra mente el recordatorio de que Dios nos ama, que nuestra salvación está segura y garantizada, porque cuando éramos débiles, impíos y pecadores, enemigos de Dios, Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora hemos sido justificados por la fe, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahora tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Así que ya no tenemos que temer al juicio de Dios. Las buenas nuevas de que nuestros pecados son perdonados gracias a la muerte de Cristo nos llena el corazón de gozo, nos da valor para enfrentar el día y nos ofrece una esperanza que el favor de Dios estará sobre nosotros, no porque seamos buenos, sino porque estamos en Cristo. Es así que somos guiados al entendimiento de que ahora tenemos una nueva identidad. Somos amados por Dios en Jesucristo, quien nos ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El autoexaminarse. Debemos aprender a autoexaminarnos para analizar si nuestra depresión está asociada a sentimientos de culpa por pecados específicos que debemos de confesar en la presencia de Dios y apartarnos de ello. Hacernos preguntas como: ¿tengo amargura o resentimiento hacia otras personas en mi corazón? ¿Estoy reaccionando de forma bíblica a las situaciones que se me presentan diariamente? ¿Estoy cumpliendo con mis responsabilidades como padre, madre, hijo, etcétera? Y cuando identifique esas áreas, debemos ir a la presencia de Dios en confesión de nuestros pecados, haciendo el compromiso de hacer lo que Dios quiere que hagamos independientemente de cómo nos sintamos. Confiar en Dios. Debemos analizar si nuestra depresión es fruto de la incredulidad,
que es lo opuesto a confiar y regocijarnos en Dios. Solo en Cristo hay esperanza para cambiar, porque solo Él puede librar al creyente de los viejos hábitos que le esclavizan y darle la victoria sobre la depresión. Así que debemos confiar en Dios y seguir los principios que nos da en su palabra. Finalmente, regocijarse en el Señor. Es crucial aprender a regocijarnos en el Señor siempre. Así lo dice el apóstol Pablo estando preso en la cárcel y con riesgo de perder su vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este texto enseña que se regocije en el Señor no solo cuando le vaya bien con su familia, en su trabajo, cuando pueda cumplir sus aspiraciones y expectativas, cuando no se enferme, cuando no tenga problemas, sino que debe regocijarse en el Señor siempre, en toda circunstancia, en todo tiempo, en todo lugar, porque Él es su todo y en todo. Mirar quién es su Dios, lo que Él ha hecho en Jesucristo, lo que está haciendo y lo que hará en su vida, y regocijarse en Él, en su persona, en sus atributos, en su control soberano de todas las cosas, en su promesa y provisión para sus hijos, en su cuidado y en su protección paternal. En conclusión, si identificas en tu vida los síntomas de la depresión y sus posibles causas, y si su raíz es espiritual, Dios te llama a una relación más estrecha con Cristo a través de su palabra, en confesión de pecados y en confianza en Él. Solo Cristo puede darte el gozo de la salvación y vida eterna que nada ni nadie más te dará, para que puedas enfrentar tus circunstancias con un sentido de confianza, de fortaleza y gozo semejante al del profeta Habacuc, cuando en medio de sus circunstancias él exclamó: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.